Seguramente les ha pasado que les salen fotografías muy claras o muy oscuras. La idea es que con el modo manual tengamos la fotografía tal cual nos las imaginamos. En este video vamos a aprender de manera muy rápida cómo funciona la exposición en las cámaras y cuáles son los conocimientos básicos que deben tener para operar el modo manual. Y hoy les voy a enseñar de qué se trata la exposición, el triángulo de la exposición, y veremos de qué va eso de apertura de diafragma, velocidad de obturación e ISO. El modo manual nos permite asignarle valores a ciertos parámetros. Estos parámetros son 3 y son los que constituyen el triángulo de la exposición. Todos los componentes del triángulo de la exposición tienen una relación de reciprocidad, es decir, si cambio uno, debo cambiar otros para lograr el mismo resultado. El primer componente del triángulo de la exposición es la apertura del diafragma o diafragma. El diafragma se encuentra dentro de nuestro objetivo o lente, y de qué tan abierto o cerrado se encuentra depende qué tanta luz entra hasta la cámara. ¿Cómo medimos la apertura del diafragma? La medimos con unos números llamados números F. Estos números, entre más pequeños, indican que más cerrado está el diafragma, y entre más grande sea el número F, indica que más abierto está el diafragma. Número grande es un diafragma cerrado, número pequeño es un diafragma muy abierto. Pero de la apertura del diafragma no solo depende qué tanta luz entra a nuestro objetivo, también la apertura del diafragma afecta la profundidad de campo. Tenemos que saber que entre mayor profundidad de campo, mayor es el área enfocada dentro de nuestra fotografía. Entre menor profundidad de campo, menor es el área enfocada de nuestra fotografía. Hay menos profundidad de campo cuando el diafragma está más abierto, hay mucha profundidad de campo cuando el diafragma está más cerrado, ¿ok? Entonces, en resumen, en números F pequeños, supongamos F8, hay menos profundidad de campo que en números grandes en los que el diafragma está cerrado, supongamos F22. ¿Han visto esas fotografías en las que el fondo se ve muy desenfocado? Lo que pasa es que tienen poca profundidad de campo. Tienen poca profundidad de campo y seguramente lo lograron en lo que respecta al diafragma con números F muy pequeños, es decir, diafragmas muy abiertos, de 1.8, 1.4, 2.8, en fin. Vamos a ver luego qué otros factores afectan la profundidad de campo. Pero ahora pasemos al segundo componente del triángulo de la exposición. El segundo componente es el obturador. Le vamos a llamar obturador al botón con el que obturamos, pero también hay un mecanismo que se llama obturador. Son unas especies de cortinillas que abren y cierran para decirnos cuánto tiempo esa luz que ya pasó por el diafragma va a incidir sobre nuestro sensor. Entonces, entre más rápido abran y cierren las cortinillas, menor tiempo incide la luz sobre el sensor. Entre más abran y cierren las cortinillas, durante más tiempo incide la luz sobre nuestro sensor. Por eso, una velocidad de obturación lenta es igual a un tiempo de exposición largo. Es lo mismo. O una velocidad de obturación rápida es igual a un tiempo de exposición corto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando tengo un tiempo de exposición largo o velocidad de obturación lenta, como lo quieran decir, estoy permitiendo que la luz entre durante más tiempo, ilumine más mi escena. Ahora, eso también implica que estoy capturando movimiento. Entonces, con velocidad de obturación lenta, capturo el movimiento, o sea, veo las cosas movidas cuando decimos que algo está movido, porque puede ser que tuvo una velocidad de obturación lenta y el sujeto o el objeto se movió y se ve movido, o porque quien tiene la cámara en la mano se movió y entonces también la foto se puede ver movida. Si lo que quiero hacer en cambio es congelar el movimiento, digamos el salto de una bailarina de ballet o de una moto de motocross, entonces tengo que utilizar velocidades de obturación rápidas o tiempo de exposiciones cortos. La velocidad de obturación se mide en fraccionarios. Si no recuerdan los fraccionarios, les dejo un link de Wikipedia. Dividimos un segundo entre cualquier cantidad de partes. 1 sobre 60 es una velocidad que se dice que es lenta porque puede capturar tal vez el movimiento de nuestra mano. Significa que estoy dividiendo un segundo en 60 partes. Ahora, si tengo una velocidad que sea 1 sobre 200,
significa que tengo 2 centésimas de segundo. Estoy dividiendo un segundo entre 200 partes. Por lo tanto, entre más grande es el número del denominador, más corto es el tiempo de exposición o más rápida es la velocidad de obturación. Ese número lo podemos mover con los diales de nuestra cámara y ahí vamos variando y escogemos entre velocidades más rápidas o velocidades más lentas. Si quiero hacer velocidades muy lentas o tiempo de exposición muy largos, pues debo valerme de ayudas como un trípode, por ejemplo. ¿Han visto que cuando utilizan sus teléfonos en el modo nocturno, las fotos, la cámara les dice que tienen que dejar el teléfono quieto o de lo contrario la foto les sale movida? Precisamente lo que está haciendo su teléfono en ese momento es utilizando un tiempo de exposición muy largo. O lo que es lo mismo, una velocidad de obturación muy lenta. Para que entre más luz. Para que la luz entre durante más tiempo. ¿Okay? El último componente del triángulo de la exposición es el ISO. El ISO hace referencia a la sensibilidad del sensor ante la luz, o sea, qué tanto se excita el sensor de mi cámara ante la luz. Y los valores de referencia pueden ir en algunas cámaras desde 50, por lo general el valor de referencia es 100 y entre vamos aumentando ese valor a 200, a 400, a 600, entre más aumentamos el valor significa que el sensor está más sensible a la luz. Es decir, entre más aumentamos ese valor, pues más clara va a salir la imagen o con más luz va a salir la imagen. Pero el ISO tiene un contra y es que entre más lo subamos, más ruido aparece en nuestra imagen. ¿Han visto esos granitos que aparecen en la imagen? Que algunas personas se refieren a ellos como que la foto sale pixelada. Se trata de ruido en la imagen. ¿Y qué es el ruido? El ruido es información aleatoria, no representativa que aparece en mi imagen. ¿Okay? Entonces, lo que queremos siempre es conocer cuáles son los límites de las cámaras. Por lo general, siempre queremos estar en los ISOs más bajos. Algunas cámaras funcionan mejor y tienen límites que no podemos sobrepasar. Entonces sería buscar en Google hasta qué ISO está bien utilizar tu cámara. Pero como les digo, es el menos importante. Vale que en algunas ocasiones tenemos que recurrir a él. Entonces, pongamos un ejemplo. Estamos en un concierto y queremos tomar una fotografía que salga correctamente expuesta. Tenemos el diafragma lo más abierto posible para nuestro lente, digamos que en f2.8. Tenemos la velocidad de obturación en 1/60, porque si la ponemos más lenta, entonces ya no sale movido, pero aún así la foto sale oscura. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Subir el ISO. Si subimos el ISO, pues ya a costas del ruido, por lo menos vamos a lograr una correcta exposición. Supongamos otro caso. Está el camarógrafo y estoy yo, estamos en un recital de ballet. Él quiere capturar el movimiento y yo quiero congelar el movimiento. Es decir, yo quiero que la bailarina se congele cuando salte, más él quiere que se vea el trazo del baile y que se note que hay movimiento. Estamos en las mismas condiciones de luz. Pero en este caso, para que ambas fotos salgan correctamente expuestas y con lo que nosotros queremos, él tiene que propender a utilizar velocidades de obturación más lentas. Eso lo compensaría cerrando más el diafragma, lo compensaría bajándole al ISO. Y yo, en cambio, lo que quiero es velocidades de obturación muy rápidas, tiempo de exposición muy cortos. Para lograr eso, pues tengo que abrir el diafragma y subirle al ISO. De lo contrario, la foto me va a salir más oscura. Al final, logramos tener una correcta exposición ambos, pero los acabados son diferentes. De eso se trata el modo manual, de que puedan tener la foto correctamente expuesta, pero con las preferencias que ustedes tienen para la imagen, con la idea que ustedes tienen antes de hacer la foto. Espero les haya sido de mucha ayuda.